Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Estamos en la segunda parte o el segundo programa de Tiempo de Hora Libre. Y Tiempo de Hora Libre es un título pensado porque supone un tiempo en el que cuando los chicos se les dice que tienen hora libre, los docentes por ahí o en la general nos juntamos en la sala de profesores para charlar y terminamos siempre charlando de lo que nos pasa en el aula y de lo que nos pasa en las escuelas. Así que me parece un buen momento, al igual que con mis compañeras que ahora se van a presentar, para charlar y aprovechar la oportunidad que estamos en la semana de la ESI de este tema y cómo lo estamos trabajando. eh, ¿Para qué? Para socializar, para contar nuestras experiencias, como siempre decimos, eh, es, nos parece muy buena esta estrategia porque uno aprende del otro. Y por supuesto que tenemos muchos libros para leer y hay muchos académicos que explican muy bien cómo llevar adelante el tema. Y nosotras estamos convencidas de que es muy bueno eso, pero que también es muy bueno charlar con nuestros propios compañeros. Así que, bueno, yo les voy a dar el pase a mis compañeras y mientras ellas empiecen a hablar y a presentarse, vamos a ir pasando algunas plaquitas para ir explicando. Bueno, si te parece bien, empezamos con Ivana Aragona. Hola, mi nombre es Ivana Aragona, soy profe de Lengua y Literatura. Y bueno, quería contar una experiencia que realizamos de ESI el año pasado en una institución, en la Escuela de Educación Secundaria número 1 agraria. La idea fue trabajar toda la escuela en dos proyectos. En la primera etapa del año, la temática fue violencia de género, hablamos de violencia en el noviazgo, y en la segunda etapa del año queríamos hablar de discriminación sexual y diversidad sexual. Para la primera etapa del año lo que hicimos fue hacer una compra de libros, que lo hicimos a través de una rifa, de una canasta de golosinas, fue muy copada toda esa previa para poder comprar los libros. Después, elegir profesores que quisieran ser referentes por curso para abordar el libro. Ese libro que compramos fue Basta para mí, basta para todas, de Liliana Capalvo, que lo recomiendo, porque habla de la violencia de género en varios niveles, ¿no? En lo institucional, en el discurso, en la publicidad, y habla también de la historia social de la violencia, ¿no? En la humanidad. Y en la segunda etapa del año trabajamos con la misma dinámica para conseguir los libros, trabajamos Yo Nena, Yo Princesa, de Gabriela Mansilla, y pudimos convocar a la autora. Lo mismo hicimos con el libro de Liliana Capalvo, ¿no? También concluimos ese gran proyecto institucional con la entrevista de las dos autoras. La verdad que fue un espacio muy enriquecedor y muy atractivo, generó muchos debates en los que participaron todos los profesores, más allá de los que se habían involucrado con la lectura del libro por curso, ¿sí? Así que bueno, fue una experiencia muy linda y lo pudimos hacer también porque contábamos con la presencialidad. Sí. En esta etapa del año tuvimos que trabajar con otras dinámicas y de otra manera, ¿no? Que bueno, eso lo van a desarrollar mis compañeras acá presentes, Verónica y Alexia. Ivana, ¿qué te parece si seguimos con, como vos decís, con tu compañera en la escuela, con Verónica Maimone o con Alexia? Decías vos. Con Verónica va a desarrollar lo que hicimos, lo que estamos haciendo este Bueno, año. bueno. Pero me parece que Marisol también tiene algo para contarnos, No, no, ¿no? no, Porque ella... eso seguro. Pero yo estaba pensando que arrancamos así contando todas nuestras experiencias. Si empezamos o por lo menos empezamos a desglosar un poco de qué hablamos cuando hablamos de ESI en la secundaria. Y hagamos así como un popurrí del decir de cada una y ahí arrancamos con las experiencias. Yo hice una plaquita, si a ustedes les parece la bien. puedo compartir y cualquiera, por supuesto, puede tomar la palabra, ¿no? Por supuesto.
Ya voy. Buenísimo. No Sí, sé sí, si, sí. si la están viendo ahí a la plaquita. Está subiendo. Bueno, ESI en la escuela, ¿se ve? Sí. Sí. Bien, repensando nuestras propias prácticas pedagógicas. A ver si puedo ponerla. Ahí está, ahí se ve mejor. Bueno, ESI en la escuela dice que es empieza, ¿no?, definiendo la sexualidad. El término sexualidad se refiere a una dimensión fundamental, de hecho esto que atañe a todo, a ver si puedo sacar esto, del hecho del ser humano, se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. En resumen, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos y pensamos y hacemos. A ver si puedo ver, si las puedo ver. Quería empezar un poco con esta definición de sexualidad, ya que muchos, porque nosotras sabemos que hay muchos mitos, o por lo menos había en un momento dado con respecto a la ESI, ¿no? Donde muchos papás tenían cierto temor de que se les dijera a sus hijos cuestiones referidas a, no sé, a temas específicos de por ahí una relación sexual. Y por eso me parecía muy bueno empezar con la definición de sexualidad, que es mucho más amplia, que no solamente tiene que ver con la parte biológica, sino que tiene que ver, como dice bien el PowerPoint, ¿no?, con prácticas, roles, ¿no?, las actividades, ¿no?, y que nos atraviesa a todo, como a todo ser humano, como parte constitutiva. En principio, también, digamos, para abordar la ESI, les decimos a algunos papás, si va a estar viendo este video, o si lo queremos sugerir, que cuando hablamos de ESI en la escuela, tenemos que tener en cuenta que debe constituir un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje. Cuando hablamos de un espacio sistemático, quiere decir un espacio, por supuesto, el aula, pero que esta enseñanza con respecto a la ESI se dé sistemáticamente, ¿no? Que también devenga de un proceso, digamos, no, hablaba la otra vez con una psicóloga que me decía, digamos, no se puede hablar de ESI, como por ejemplo decir, bueno, hoy vamos a hablar de ESI, no. ¿Por qué? Porque vamos a estar en una clase de matemática, vamos a estar en una clase de lengua, en una clase de música, y los roles, los vínculos, las creencias y todo lo que somos, ¿no?, tiene de alguna manera que ver con la ESI como asignatura. Entonces va a ser un proceso que supone una sistematicidad, ¿no?, en todas las asignaturas. También supone una articulación con, bueno, con N, ¿no?, con contenidos de diversas áreas curriculares. Eso sería maravilloso, ¿no? Y los contenidos, por supuesto, cuando hablamos de eso en la escuela, tienen que ser adecuados a las edades de adolescentes y jóvenes. Estamos hablando de secundaria, porque también podemos hablar de ESI en inicial o en la primaria. Y siempre los contenidos van a estar adecuados, ¿no?, a esas edades, ¿no?, para un poco demistificar lo que en el principio muchas personas podían llegar a creer. Y también los contenidos tienen que ser abordados de manera transversal, como le explicaba hace un ratito. Incluye el desarrollo de saberes y habilidades para el conocimiento y cuidado del propio cuerpo, la valoración de las emociones y de los sentimientos en las relaciones interpersonales. Además, incluye la enseñanza de la valoración de las emociones y los sentimientos en las relaciones interpersonales, el fomento de valores y actitudes relacionadas con el amor, la solidaridad, el respeto por la vida, la integridad, las diferencias entre las personas y el ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad. Yo les pido disculpas si retomé un poco lo que nosotras ya sabemos, pero siempre estoy pensando que lo puede llegar a ver algún papá o algún alumno, o por ahí a alguno de nuestros alumnos no les quedó muy en claro, me pareció buena idea el PowerPoint. Nosotros lo que le vamos a decir en principio a la gente que nos está mirando es, teniendo en cuenta estos aspectos y estos ejes de la ESI, es en la que los docentes pensamos las actividades que, como empezó recién a comentar Ivana, tuvo que tener en cuenta para el armado de esas actividades pedagógicas, ¿no? Así que bueno,
si podemos seguir entonces con Verónica o con Alexia, sería buenísimo. Yo voy a salirme de esta pantalla. Cuando quieran. Verónica Maimone o... Bueno, ahí está. les comento, este año también en la escuela agraria, en el contexto del aislamiento social, buscamos una forma de trabajar en forma colaborativa, los docentes, por áreas. Por ejemplo, las profesoras del Departamento de Comunicación, elaboramos en conjunto las actividades, las propuestas, y considero que es una buena forma, porque justamente lo que nos pasa con el aislamiento es que nos empezamos a sentir un poco solos, ¿no? Y esta forma de trabajar permitió que compartiéramos experiencias, compartiéramos saberes, y también que le propusiéramos a los alumnos actividades donde ellos también puedan colaborar, siempre en forma virtual, ¿no? Y bueno, en concreto con la ESI elaboramos distintas actividades en torno a, por ejemplo, analizar los prejuicios y los estereotipos en letras de canciones, en cuentos tradicionales. También, por ejemplo, les propusimos crear un radioteatro, si querían tomar alguno de esos cuentos o canciones y a partir de ahí generar un texto teatral, y como no se puede representar, hacer un radioteatro y difundirlo en un podcast, por ejemplo, que es otra forma virtual de compartir contenidos. Y también en lo que estuvimos pensando es en la forma de presentar ese trabajo para que sea atractivo para los alumnos, porque también nos pasó que en otras actividades donde había mucho texto, los chicos un poco como que se pierden. Así que buscamos presentarlo con la aplicación Genially, que permite hacer presentaciones, hacer también trabajo interactivo, digamos, los chicos tocan diferentes partes de la pantalla y se despliegan otras pantallas. Así que, bueno, básicamente eso es en lo que estamos trabajando en este momento. Eso es buenísimo. Ahí lo estás trabajando con Ivana, las dos. Lo estamos trabajando todas las profesoras del Departamento de Comunicación de la Agraria. Bueno. Por eso marcaba que es un trabajo en conjunto. Sí, trabajamos sí. con Ivana, con Fabiana, con Alexia. Claro. Un poco lo que decíamos, un poco lo que decíamos con las plaquitas, ¿no? De manera transversal, sistemáticamente, generando espacios, más allá del aula, ¿no? Haciendo cosas interesantes. Después, claro. Ivana, me encantaría que cuentes, bueno, lo que hiciste realmente cuando, que te explayes, o si las dos se explayen un poco más. Quería agregar una cosita más, que sí. También esta propuesta tiene una parte que es la de compartirlo en distintos soportes, en distintas redes sociales. Le dimos la opción a los alumnos que lo compartan en sus redes sociales, y nosotras el resultado también lo vamos a compartir en las redes sociales de la escuela, para que, digamos, haya un ida y vuelta también con la comunidad, porque todos los contenidos que se trabajan en ESI son muy valiosos para que haya un intercambio con la comunidad, ¿no? Porque por ahí lo que necesitamos lograr con la ESI es un cambio de mirada, de forma de pensar, de forma de ver las cosas, de desnaturalizar algunas cosas. Y eso es lo que nos proponemos con este trabajo, ¿no? Oh, maravilloso. Marisol Sarmiento, ella es docente de... Preséntate vos. Hola. ¿Qué tal, María Eva? Bueno, un placer estar acá compartiendo con ustedes experiencias. Yo soy bibliotecaria en el nivel primario y profe de lengua y literatura en el nivel secundario, y también trabajo con adultos. Bueno, nada, acá para compartir mi experiencia. La verdad que desde que me empecé a trabajar, siempre lo asumí como un compromiso esto. Un poco lo que pasa en primaria, voy a contar mi experiencia en primaria, es que como bibliotecaria vienen a mí a pedirme lecturas, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo trabajo esto? ¿Qué hago? Bueno, y también siento de muchos docentes resistencia. Resistencia, ¿por qué? Por miedo, ¿no? No saber cómo, porque tiene que ver también un poco
con esta cuestión de la formación, es decir, al no haber recibido formación específica de cómo hacer, qué cosas se puede trabajar, nos sentimos como un poco en el aire, ¿no? Entonces pasa esto, que nos empezamos a compartir experiencias y nos vamos nutriendo de esas experiencias para poder abordarlas, porque lo que pasó es esto, nos baja que tenemos que trabajarlo, pero sin herramientas, es decir, ¿por dónde? Por acá, por allá, y como siempre llega todo un poquito tarde. Así que bueno, ya les digo, desde mi camino como bibliotecaria siempre anduve indagando en lecturas y en posibilidades, hacer talleres también con padres, porque viene también por ahí la cosa, ¿no? Con padres, con madres, compartiendo lecturas y espacios de intercambio. Que más allá de, bueno, hablamos de ESI, como bien vos lo pusiste en la placa, María Eva, hablamos de todo, hablamos del respeto, del lugar, de los horarios, de cómo ayuda a mi hijo, o sea, a hacer la tarea, de la importancia de lo afectivo también, ¿no? Sobre todo en la primera infancia. Bueno, y la experiencia que les quería comentar surgió hace 2 años cuando estaba trabajando en una escuela acá de San Miguel Oeste. Hay 2 escuelas justamente que tienen la orientación en lengua y literatura, en arte y literatura, y en cuarto, quinto tienen taller de lectura y escritura. A mí me tocó trabajar con estos chicos en cuarto. Y bueno, el diseño curricular justamente habla de taller, es decir, que tiene que ser una instancia donde el tiempo pase por otro lado, donde el espacio también sea distinto. Así que traté de hacer, por eso digo, mi primera experiencia como pude. Íbamos al patio a leer, nos tirábamos en el suelo, modificábamos las sillas y las mesas en el salón para estar más relajados. A veces trabajábamos con una misma consigna varias semanas, hubo mucho de borrador que iba y venía. Y era un grupo muy comprometido, hermosos chicos. Me tocó tener en ese grupo un alumno transgénero. Sus compañeros, la verdad que lo incluían en todo, si bien ya el año anterior había hecho este cambio de vestimenta y realmente ya estaba asumido como varón, todavía no había cambiado su nombre. En la mitad del año me dijo, yo quiero que me llamen de otra manera, y adoptó un nombre que le gustó. No sabía cuál de los dos, bueno, hablamos un poco de eso. Desde el principio se mostró siempre muy afectuoso conmigo y esto del diálogo, de la charla. Y su grupo de amigos y de amigas lo contenía muchísimo. Bueno, la cuestión es que dentro de taller de lectura y escritura, se supone que los chicos tienen que decidir qué es lo que quieren leer. Cuesta un poco porque salen de tercero y, bueno, quizás vieron policial, fantástico, y quieren seguir leyendo novelas policiales, entonces también está en uno mostrarles otras lecturas. Y bueno, yo les hice un listado, me eligieron algunas, leímos Tuya, de Claudia Piñeiro, trabajamos ahí la cuestión del rol, de la violencia, la falta de diálogo entre adolescentes y adultos, la cuestión del aborto, hubo mucho debate. Y un día me aparece una de sus compañeras y me dice, mire, yo estoy leyendo esto, que es el libro de Gabriela Mancilla, Yo nena, yo princesa, que no es ficción, pero me dijo que estaba encantada leyendo este libro. Yo ya lo tenía en mi biblioteca, entonces les dije, yo se los presto si quieren hacer otra lectura. Bueno, sí, me encanta, se lo habían pasado ya había 2 alumnas que lo habían leído, se lo di a este alumno, le dije, quizás esta lectura te interese, y se me ocurrió hacer un café literario. Café literario donde invité a varios escritores para que participaran. También eran muy lectores y me pidieron que invitara a una escritora de Wattpad.
Flashpad, una aplicación que yo no sabía que existía, Sí. me dijeron que ahí circula mucho material, bueno, logré que viniera la chica que ellas admiraban, así que fue todo un evento muy, muy importante para ellos. Una joven escritora que fue publicada en España, tenía un gran éxito en su círculo, ¿no? Yo la verdad que no conocía. Y bueno, en este evento, cada grupo, cada curso tenía que exponer lo que había trabajado. Con ellos estuvimos viendo reseñas, así que les dije, bueno, ¿por qué no hacen una reseña de este libro, una reseña crítica, y la exponen? Bueno, tenían muchísima vergüenza, no, que sí, que no. Y les dije, pasen en grupo, así pierden la vergüenza y lean un párrafo cada uno. Entonces, el día del evento, ante toda la escuela, turno mañana y turno tarde, pasaron a leer la reseña. Y terminan de leer el párrafo, cada una, se iban pasando el micrófono, y bueno, las agradecí justamente, ¿no?, por haber pasado, qué sé yo. Yo encima estaba dirigiendo el evento, y me dijo, profe, ¿me da el micrófono, por favor? Y le dije, sí. Y dijo, bueno, yo quiero que sepan que lo que le pasó a este niño, porque bueno, la historia que cuenta Gabriela Mancilla es lo que le pasó a su hijo, que apenas empezó a hablar dijo, yo nena, yo princesa, es decir, se autopercibía como una nena. Y bueno, ella va contando desde su experiencia como madre, no como escritora, porque ella misma lo dice, qué fue cómo pudo acompañarla hasta que le dieron a su DNI, donde dice que se llama Luana. Uh-huh. Y bueno, mi alumno dice, bueno, yo quiero que sepan que esta experiencia, esto lo que le sucedió a Luana es lo que me pasa a mí, y yo quiero que todos me conozcan con el nombre que elegí. Y bueno, fue abrazarme a mí, llorar, toda la escuela aplaudiéndolo, y bueno, la verdad que me llevé de esta experiencia la necesidad que tienen los adolescentes de ser incluidos, de ser escuchados, y también me sucedió algo posterior, que fue la resistencia de algunos colegas y el miedo. De decirme, ¿cómo dejaste que hiciera esto siendo que es menor? Y entonces me puse a investigar un poco. Y resulta que hay una ley de identidad de género que está en vigencia desde el 2012, en la que dice justamente que si bien digamos, para tener un DNI con otro nombre tiene que tener 18 años o, si es menor, la autorización de sus padres, hay algo que se llama una cuestión así como de acompañamiento. A ver, la tengo por acá. Sí, búscala. Tiene varios puntos la ley. Y hay uno, el que se llama, el artículo 12, habla del trato digno. Trato digno, ¿qué dice? Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otro tipo de gestión o servicio. Mi alumno en la lista de curso seguía con el nombre que decía el DNI. Siendo que está la ley, nadie hizo nada. Sí. Y bueno, yo lo tuve solamente en cuarto. Durante el año pasado, en quinto, estuvo pidiendo desde el principio de año poder usar el baño de los chicos. Sí. Pero como había cierta cuestión, no sé si de los padres, sino de los mismos chicos que se sentían incómodos, y las chicas se sentían incómodas, se tomó la decisión de que fuera al baño de los docentes. Entonces, vuelvo otra vez a lo que dije al principio, vienen las leyes
pero sin embargo, es como que cuesta mucho adaptarse hasta que tomamos decisiones. Es decir, en muchos lugares, de hecho, hay, acá donde yo vivo, hay cervecerías, bares, donde hay baños mixtos. Y cuesta, ¿no? Es como un poco chocante al principio. Y entiendo que también haya padres que se preocupan por esta cuestión, pero no olvidemos que hay niños que sufren mucho, y justamente Gabriela Mansilla, cuando habla de por qué escribió, porque dice, no quiero que haya más chicos que lleguen, adolescentes, que lleguen o antes de los 20 años se suiciden, por esto, por el sufrimiento, por no poder lograr, digamos, la identidad adoptada, su autopercepción. Es todo un tema porque me ha pasado de colegas míos me decían, ¿y cómo haces? A mí me costaba, yo le decía el nombre y a veces me decían, no, profe, ¿se acuerda? Sí, discúlpame, pero siempre desde el respeto, siempre desde el respeto. Yo no puedo obligar a nadie a que sea nombrado como no quiere que sea, es decir, claro, es así. No, así que bueno, Te entiendo. Sí, te escucho. No, perdóname, te entiendo perfectamente porque creo que un poco, o por lo menos las que somos más grandes, no sé quiénes acá, nos cuesta mucho desaprender muchas cosas, ¿no? Pues ya tenemos un largo recorrido, unos cuantos años, entonces nos cuesta desaprender y eso no significa que digamos, que queramos serlo adrede o que no comprendamos las cosas, ¿no es cierto? A mí lo que más me interesó de lo que contaste es que qué importante, ¿no?, generar esos espacios, ¿no? Cuando leíamos las placas, ¿no? Y vos decís, bueno, espacios, y uno puede llegar a pensar, pero estamos adentro del aula, no, digamos, hablando de una manera simbólica, ¿no? Vos generaste el espacio ese de la lectura, de la elección de los cuentos. Imagínate que si vos no proponías este tipo de actividad, por ahí no ocurría que este chico dijera lo que le pasaba, ¿no? Y después vino la aceptación y después pudo lograr cambiar, que se pueda cambiar de baño y seguramente se debe seguir trabajando con todo, porque digamos, vivimos en un mundo estructurado binariamente para el binarismo. Entonces, debe ser, claro, debe ser tremendo. Y una escuela, obviamente, lo más formal que hay como institución es la escuela. Entonces, hay un largo camino para recorrer y para mí es maravilloso que se hable de estos temas más, porque como siempre decimos, ¿no? Por lo menos en este espacio de tiempo de hora libre no intentamos enseñarle nada a nadie. Lo que venimos a hacer acá es contar nuestras experiencias, aprender de la otra, pero por sobre todas las cosas, escucharnos. Porque es cierto, digamos, si nosotros, por lo menos lo más grande, si querés, seguimos haciendo la vista gorda, ahora es ley, y se tiene que enseñar, y se tiene que enseñar cada vez mejor. Ahora hay muchas capacitaciones, pero cuando arrancamos con la ESI se sabía muy poco, es cierto lo que decís, Marisol. Bueno, si a ustedes les parece bien, a ver, un segundito. Un segundo, stop. Bueno, Verónica Pellerano, contanos primero de dónde sos. A ver. Bueno, yo soy de Merlo. Soy profesora de trabajo en la Escuela Nuestra Señora de Fátima, del Parque San Martín. Estamos en Merlo. Y tengo, obviamente, bueno, profe del área también, de prácticas del lenguaje y de literatura, y trabajo en primer año y sextos años. Desde que trabajo, he tenido cuarto y quinto también, pero ya no. Así que estoy en este camino de enseñar y de aprender. Y de como dije en algún momento, tengo una carrera anterior que tiene que ver con la psicología, y siempre la palabra me pareció sanadora en todo sentido, vehiculizante de muchas cuestiones. En este caso, en mi día a día del trabajo, tiene que ver con la literatura esencialmente, que la lengua y la literatura, pero bueno, la construcción del mundo cuando lo nombramos y lo construimos, y a la vez el disfrute de la literatura, que puede ser para mí el vehículo, la posibilidad de resignificar a través del mundo ficcional estos mundos reales, el mundo real. Estos mundos imaginarios, pienso que para los jóvenes lectores puede ser una herramienta, la válvula de escape, la posibilidad de resignificar todo lo que realmente está pasando
en la existencia, y me parece valioso porque si yo pretendo trabajar la literatura y que se disfrute, a la vez si es una herramienta para construcción de subjetividades y no pensar que ese mundo está clausurado, el real, ¿no? Está clausurado, está cerrado, está dicho, está determinado, y ahí se liga con la cuestión de la ESI, en un mundo de heteronomia, de binario. Entonces, si no está clausurado, todo lo que pueda leer y me permite a mí resignificar, seguramente me va a dar herramientas para acompañarlo a animarse a salir, a pensarse de otra manera, a nombrarse de otra manera. El lenguaje constructor de todo, ¿verdad? Y ahí engancho mi trabajo, que es yo voy a charlar un poco de las experiencias, pero que tiene que ver con mis elecciones en el campo de la literatura, ¿no? Y que los contenidos de la ESI o el trabajo de la ESI lo pienso no para trabajar, como bien decían las colegas hace rato, en un momento descolgado, un contenido, sino como parte de todo un trabajo que es naturalizar en todas nuestras lecturas, revisar esas concepciones, o esos estereotipos, o esa mirada tradicional, cerrada, limitante, de un mundo dividido en dos. Entonces, bueno, de ahí parten mis elecciones. Trabajo en primer año con una autora, como bien las colegas ya fueron diciendo, y creo que siento como un ADN, ¿no? Que nos vamos moviendo a partir de buscar proyectos que cierren, empiecen con un estímulo, una cosa como por ahí la idea de una, después va y se las transmite a las colegas, y después se va armando y se va proyectando, y una suma la tecnología, la otra suma sus contactos, y la otra suma a la autora que conoce, como en mi caso, que es una amiga, la autora que yo tengo, digamos, con la que trabajo, les muestro un poquito mis obras, o las obras con las que trabajamos. La autora es Victoria Bayona, y tengo el gusto de ser amiga de ella. Sí. Y son las obras, y ella forma parte ahora del concurso, del jurado de lo que se mandó como, digamos, por Cuentos Fantásticos o Buenos Aires Fantástica, Sí. forma parte del jurado. Bueno, mirá. Sí, está con Franco Baccarini, algunas... me encanta. Amigos. Me encanta Franco. Yo tengo el gusto de ser, digamos, de ser amiga. Y bueno, y como en algún momento también trabajamos, en la primera obra que trabajé fue Dalila y los Tritauros. Y ella vino a la escuela, hicimos compra comunitaria, compramos las obras, juntamos el dinerito, cada uno de ellos tuvo su obra, no leyó desde una fotocopia, que sería un papelito suelto, sino su obra, la obra, el libro, que en algunos casos quizá era uno de los primeros que en la biblioteca de la familia que por ahí no está, y entonces quedaba ahí. Y fue firmado por ella porque fue como una especie de feria del libro, ellos fueron periodistas por un día y hablaron con ella, le preguntaron cosas. Ella es profe de arte, de dibujo, y trajo su libro, su cosita, de cuando empezó a pensar a Dalila, y les mostró a ellos el proceso de cómo, en qué momento pensaba, escribía, decía, y ellos quedaron maravillados. Y ella se esperó todo el tiempo del mundo para los 2 primeros años. Fueron casi 80 y pico de alumnos que se llevaron ese libro firmado por ella, con un nombre, digamos, particular para cada uno. Hermosa la experiencia porque fue, así como decía Iván en algún momento, cerrar, ¿no?, el proyecto con tener a la autora o al autor y la persona que escribió, transmitir esa experiencia. Y ellos, maravillados, porque en primer año me decían, ¿qué vive? ¿La autora vive? Sí, no, eso es maravilloso. De que los autores están muertos, ¿no? En un clásico. Pero nos pasaría a nosotras. Qué loco sería encontrarnos ahí con el autor, ¿no? Sé yo, claro, ¿no? Claro. Como decía una profe de cuarto que decía, yo no tengo la suerte, porque a Lorca no lo puedo traer, ¿viste? Eso, que yo estaba pensando en Cortázar, ¿viste? ¿Qué sé yo? Lo que nos gusta. Claro. No, pero bien. Claro. Esas experiencias no se las van a olvidar nunca más. No. Y hasta el día de hoy, bueno, yo tengo primero y sexto año, y esos alumnos de primero, en sexto, recordaban cuando aquella vez llegó Victoria y le firmó el libro. Entonces, que es una cosa maravillosa. Pero cruzando lo que nos convoca hoy, ¿por qué las elecciones? Porque Victoria trabaja con la intención de poner como protagonista de sus obras, de sus historias, de sus aventuras, a mujeres, y como en algún momento por ahí les comenté,
lo comparto también ahora, jovencitas. Dalila tiene 13, 14 años y es un momento en el que empieza a vivir. Y ese camino del héroe, es decir, esa salida al mundo, ese rito de iniciación hacia el camino de la búsqueda, de la construcción de la subjetividad, la identidad, quién es, ella hace una búsqueda ficcional de su madre que no está. Y sale al mundo, o sea, sale de la zona de confort, sale, busca, se encuentra, ¿no? Con ayudantes, oponentes, obstáculos, sortea, y vuelve, y llega, o está encontrada con la verdad, que no necesariamente tiene que ser el tránsito a un lugar fijo, sino que, por eso hay la modernidad del fantasy, ¿no? La verdad dentro de uno, la verdad, que a veces, digamos, a veces y muchas veces uno la encuentra sin moverse y sin hacer ningún viaje, pero el viaje es interior. Sí, entonces es muy gratificante ver que todas las cosas que le pasan a Dalila, o a Marion, que es una capitana de barco, y que maneja hombres, y que tiene digamos, bajo su mando, ella a todos los hombres de una tripulación, y entonces ahí tiene que tomar decisiones, y bueno, me permite a mí, a partir de estas lecturas, trabajar todos los ejes que desprendo de la cuestión, digamos, que se nos propone desde la ley, ¿no? ¿Te puedo decir algo? Discúlpame. ¿Sabes qué? Lo que más me gusta, y le iba a preguntar, discúlpame que te corte y te dejo, Marisol, también le quería preguntar, ella que es bibliotecaria, a las dos. Primero a vos felicitarte porque no hay nada, para mí, no hay nada más lindo que elegir un texto, porque, bueno, te gusta la autora, vamos a ver, bueno, me encandiló el título, me gusta, a ver, pero no hay nada que me guste menos que elegir, bueno, a ver, vamos a hablar de ese, a ver qué libro elijo, o vamos a hablar de una aventura, a ver o elegir No, claro. un libro por, no sé si está bien dicho, por temática. Y más cuando hablamos de ese. Claro. Yo no sé, a ver, discúlpame, Vero, pero Marisol, ¿cuál es tu punto de vista con respecto a esto? Supongo que te han pedido a vos, mira, quiero hablar del medio ambiente, dame un libro del medio, digamos. ¿Está bien eso? Ay, no, por favor. No sabes cuando me piden eso, yo les digo, no te voy a dar nada. Primero tiene que haber un disfrute, y después vemos que se puede trabajar desde esa lectura, pero si me vas a pedir ficción para trabajar el medio ambiente, no. Defiendo fuertemente la ficción y la literatura como un arte donde no hay que dar algo, y justamente defendía con uñas y dientes esta cuestión de lectura por placer, y también algo que en una capacitación que hice con Fundación El Libro nos dieron herramientas para desde chiquitos empezar a trabajar con algo que tiene que ver con la teoría literaria. A ver, me perdonás, te escucho muy mal, no sé si las demás la escuchan mal también, o soy yo. Sí, hay un sonido. Sí, fíjate si podés arreglar eso, a ver, Marisol. A ver ahora. A ver. Me parece que es porque me estoy quedando sin batería. Ah, es eso. Sí, si querés que... Mira, retomando la pregunta que hacía Seba, el género es fantasy, todo lo que ella es la maravilla moderna. Entonces, uno trabaja desde la cuestión literaria, está solventando el laburo y solventando la elección. Es decir, en el género maravilloso tenemos la aventura. Entonces, no es que se va a trabajar porque, bueno, de ahí desprendo alguna cosita, sino que todo lo que tiene que ver con el género, porque lo trabajo desde el diseño y como las características, porque después va a ser diferenciado con el mundo fantástico en una primera aproximación, el proyecto de la ESI se atraviesa. Así que, sí. Maravilloso. Yo coincido con Marisol de la cuestión literaria del género. Y todo el mecanismo de construcción de una obra, con los elementos maravillosos, con todo lo que representa el contexto, el marco, si la indeterminación de ese lugar, ese mundo que no existe, que no se puede identificar, como el espacio de Narnia, como que dónde queda el espacio al que va Alicia, ¿verdad? Todo el marco que nosotros tratamos de identificar como indeterminado, está en las obras. Y bueno, y luego atravesamos lo que decía recién. Claro. A ver, Marisol, si te podemos escuchar mejor.
¿Lo enchufaste? Ahí me Va la batería. escuchan mejor. Perfecto. Claro, igual ahora sucede que tanto en la literatura infantil como en la juvenil, es como que los pusieron a trabajar a los escritores en pos de, ¿no? También pasa eso. Hay toda como una vorágine de lecturas que están preparadas para trabajar ciertas cuestiones como que tienen que ver los roles de género, personajes donde hay, digamos, una modificación. Acá tengo uno, por ejemplo, que es una Caperucita Roja de Martín Morón, es un ilustrador que vive acá por la zona. Tenemos una Caperucita que es transgresora. Se modifican acá los roles porque el lobo no es el malo. El lobo es un cachorrito divino y el malo es el leñador que está derribando todos los árboles y está sacando la casa a los animalitos. Acá está el leñador. Y ella, junto con su abuelita, terminan, echándolo a este leñador. Es una Caperucita moderna y bastante, digamos, empoderada. Pero claro. Por eso es interesante. Tengo algunas lecturas acá como para trabajar, además de esto, más allá de los roles, la cuestión de los celos, los sentimientos, ¿no? Que con los chiquititos es algo para trabajar. Las emociones, exactamente. El vínculo con el otro. Sí, Vero, te corté yo, discúlpame, seguí, porque estabas exponiendo tus libros. No. Dale, te escuchamos. No, mucho más. Sí, pensar desde dónde, por ahí para transmitir la experiencia, desde dónde, ¿no? Porque que en algún momento ya lo dijiste a través de las placas, pero la sexualidad es integral en un concepto amplio, bien diferenciada de la genitalidad y que incluye todo lo que tiene que ver con, en un mundo de sensaciones, de emociones, de afectos, que nos construyen en una subjetividad plena. Entonces, en este momento nosotros estamos llevando adelante pulsiones para conquistarnos, para conquistar al público, es lo que hacemos en el aula, entonces estamos creando vínculos. Y de esa manera nos movemos sexualmente en un sentido amplio cuando nos comunicamos con los demás. Perfecto. Y en esa comunicación pueden encontrarse diferencias. Y en ese punto trabajo el primer tiempo de lectura. ¿Qué pasa cuando encontramos o nos vinculamos con el otro y el otro es bien distinto, porque es otro y así lo va a ser siempre, distinto a mí? ¿Qué pasa con mis reacciones? Sobre ese trabajo vamos, ¿no? Porque claro, la historia que estamos trabajando ahora tiene que ver con la aparición, tiene un poquito de fantasía y terror, ahí fuimos a otro espacio que también les gusta mucho. ¿Y qué pasa cuando encontramos al distinto? Estos son encantadores, esta gente en un pueblo que se llama Cuerno Callado, tienen poderes, supuestamente, el pueblo se llama así, porque los fundadores tenían poderes, pero los poderes no fueron entendidos por pobladores, y en su momento esa gente fue atacada porque no se la comprendía, porque se presuponía que por ser distinto era peligroso. Sí. Por ser distinto iba a hacer daño, solo por el hecho de ser distinto, porque no hacían daño, cultivaban, pero tenían poderes, y lo que no se entendía y lo desconocido llevó a aniquilarlo, a desarmarlo, a desaparecerlo. Qué bueno. Entonces, por ahí va la historia, y ahí yo invito, después de esa lectura, que es literaria, que es trabajada, a ver qué pasa con nosotros, a ver en qué momento nosotros o nos sentimos, o digamos, como desconocidos por otros, o desconocimos a otros, cuando no comprendimos qué tenían, y bueno, por ahí van nuestros encuentros, trabajando en las cuestiones de la ESI, ¿no? Para que escriban, para que piensen y reflexionen. Ah, maravilloso. Mirta, a ver si querés añadir algo, o querés contarnos, o preguntarle algo a Vero, pues yo veo esos libros, yo tengo ganas de preguntarle 1000 cosas, pero pregúntaselas vos, o... Yo lo comparto todo, comparto las direcciones, comparto el vínculo de Victoria, ella ya está comprometida para un Zoom para volver con los chicos, y ella no tiene problema para ir a las escuelas y estar, así que está abierto el vínculo. Bueno, ¿sí? Pues genial. Sí. Chicas, les propongo que abran sus micrófonos.
para que empecemos a dialogar entre todas, pero Mirta, te damos la palabra si te presentás antes. Mirta parece como Renata, pero ella es la mamá de Renata. A ver, está teniendo problemas con el micrófono, tranqui. Llamala a Renata para que te ayude, no hay problema. Verónica, ¿querés comentar algo con lo que estuvieron diciendo recién las compañeras? ¿Un comentario? Mientras Mirta se arregla el micrófono. A mí me parece, digamos, algo muy interesante y una oportunidad que nos da la ESI es trabajar sobre los estereotipos y los prejuicios que ya tenemos naturalizados, y que regulan nuestra vida sin darnos cuenta, y la vida de los chicos, que pasan por sabiduría popular, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una oportunidad muy importante de la ESI poder trabajar con esos enfoques, y también me parece que, como decía Verónica, mi tocaya, que se puede hacer desde cualquier lectura. Cualquier texto uno lo puede mirar con otros ojos, desde otro lugar. Eso me quería contar. Es maravilloso. Mirta, Totalmente de acuerdo. Presentate, Mirta, por favor. Bueno, antes que nada, estoy agradecida de estar en este grupo de profes. Yo soy Mirta Mota, profesora de prácticas de lenguaje y de literatura. Yo vengo a traer la mirada un poco polémica, porque, bueno, me han tocado instituciones en donde los directivos no apoyan para nada el trabajo docente, el trabajo institucional, no exigen la ESI en las planificaciones, no le encargan al jefe de departamento que hagamos trabajos, y bueno, por suerte, a mí es un tema que me gusta, que me interesó siempre, y yo hago mi trabajo de hormiguita solitaria en el curso, utilizando los textos, como bien dijo Verónica Maimones recién, que cualquier texto da la apertura como para focalizar o abrir un poco todo ese tejido cerrado que se presenta. Entonces, de alguna manera, y además siempre trabajando en ciclo básico, de alguna manera salen los temas que se pueden concientizar de ESI dentro del aula. Siempre, si recordamos, ¿no? Lo nombramos muy al pasar, pero bueno, la ESI es una ley que está vigente hace más de 16 años y es obligatoria para todos los niveles. Entonces, si bien en el primer nivel, que es el obligatorio, el de preescolar, se encuentra la primera barrera institucional y que tiene que ver con la relación de legitimidad entre los padres y la escuela, porque es en ese espacio donde es la primera polémica que se da en la presentación del tema. Una vez que se vence eso, que generalmente las familias colaboran con la construcción de la identidad de ese menor, que va a ir creciendo y va a ir desarrollando distintas subjetividades, distintas personalidades y emociones. Es en ese nivel que uno empieza ya a forjarse como sujeto social, lejos de su grupo primario, que es la familia, y a partir de ahí, como bien había dicho Verónica Pellerano, el sujeto se va conformando y va siendo como víctima de este mundo binario, de este mundo que ya está predeterminado culturalmente por la hegemonía, y entonces algunas cuestiones que nacen en un sujeto menor que se está desarrollando empiezan a ser como tapadas, como presionadas, ¿no? Oprimidas. Entonces, en el desarrollo de una persona libre, que nosotros estamos trabajando en el nivel secundario, es necesario que nosotros apostemos y desarrollemos las mayores libertades de expresión y de sentir para justamente poder aceptar la gran diversidad de sujetos que somos. Entonces, es muy importante la ESI. Yo aprovechando esta semana que tenemos como programa establecido por el sistema educativo argentino de enseñar ESI en todos los niveles,
me puse a investigar un poco más y no me había pasado de empezar investigando las leyes, así como anteriormente Marisol era la compañera, la bibliotecaria que estaba con nosotros. Marisol, ¿el nombre estoy diciendo bien? Sí. Marisol. Bueno, ahora, Marisol, bueno, así como Marisol comentó un punto determinado de la ley, creo que era, ¿cuál era que habías comentado? La de género, de identidad de género, ¿no? Por el artículo 12. 26743. Bueno, entonces yo justo ahora esta vez empecé por ahí, empecé en leer las leyes que sustentaron o basaron la composición y el diseño de esta ley denominada Educación Sexual Integral, que es como la conocemos. Y estaba viendo la cantidad de leyes y de temas, que ahora, si bien las hemos conocido a través de esta ley, perdí noción, ¿no? Uno pierde noción, porque no se nombran todas. Entonces, desde 1948, que se estableció el primer convenio internacional sobre los derechos humanos, hasta ahora, ya mismo, el último que tengo es de 2015, con unos 2, 3, 4 anexos, en donde justamente los últimos anexos de la educación en igualdad, especialmente referida a la presencia y erradicación de la violencia de género, a partir de la ley del 2015, con el número 27234, es de ahí que se empiezan a desglosar anexos, ¿no? Y en esos anexos se va puntualizando y focalizando hacia el lado de la educación formal y orientado hacia el sistema educativo. Y entonces tenemos que se promulgó obligatoria una campaña en donde hay que informar al adolescente, por ejemplo, el embarazo no deseado. Entonces tenemos por calendario también un programa especial para informar a los adolescentes acerca del embarazo no deseado. Después se avanzó todavía en el sentido del adolescente y se hizo una campaña nacional con respecto al embarazo no deseado, pero dentro de la escuela secundaria. Todo esto está surgiendo con respecto a algunas estadísticas que se están haciendo en nuestro país a raíz de la falta de poner en práctica realmente la ley en todos los niveles y en la práctica diaria real, que no lo hacemos, pero a ver, chicas, ustedes tuvieron suerte de poder, calculo yo, que por el nivel de acompañamiento y de grupo de trabajo que tienen, es que están avaladas y acompañadas por sus distintos jerárquicos, o por los distintos, los distintos superiores, ¿no es cierto? Porque a mí me pasa que mis superiores, por ejemplo, los equipos directivos, no están muy de acuerdo con que venga o surja algún comentario de la ESI dentro del aula y que se la vayan a plantear a dirección. Entonces, nosotros siempre, si tenemos que debatir algún tema en el aula, tenemos que poner en preaviso al equipo, y el equipo considera si sí o si no. Y en caso de no hacerlo de esa manera, no contamos con la palabra del director. O sea, yo no sé en qué momento si los directivos de los últimos concursos han tenido la posibilidad de realmente resolver problemáticas aplicando la ESI, ¿sí? Porque yo todavía encuentro tensiones dentro de los miembros del equipo directivo. Me pasa que veo que cuando los directivos son femeninos, mujeres, tienen más al tanto el cumplimiento de esta ley, en la planificación y en la práctica. Y además prestan espacios institucionales para organizar capacitaciones grupales entre profes y poder también sumarlo a la maratón de lectura, como un espacio más de democratización de la ESI. Y por momentos no tenemos
la real reflexión de lo necesario que es llevar adelante la ESI en el aula. Tremendo, Mirta. No, Tremendo, no. y me parece que, ¿sabes lo que me gusta, lo que decís? Esto no lo escuché nunca, pero todos lo sabemos. Y me encanta que surja acá y no sé, me gustaría que, Ivana, si querés, si tenés algo para decir, porque me parece que justamente en tu escuela y en la escuela de Verónica Maimone, Sí. se trabaja todo, me parece, es lo contrario de lo que dijo Mirta. Sí, yo creo que, sí, pero yo creo que esas resistencias se pueden dar por múltiples factores, y hay uno que me parece que tiene que ver con la responsabilidad del Estado de garantizar las capacitaciones a todos los docentes. Cuando hicimos la capacitación en el año 2014, si yo no me equivoco, fue en el año 2014 que la realicé, mandaron referentes por escuela, ¿no? Nosotros supongamos que fuimos 5 o 6 docentes. En tu zona, Entonces, escuela, porque por acá no vi librado, vi capacitaciones en el CIE, bueno, yo no, asistí 2012, 2014 bueno, al CIE, pero no por institución. No, nosotros fuimos por CIE también, pero digamos, se convocaron docentes por escuela, no fueron todos los docentes de la escuela, cuando son todos los docentes quienes pueden dar ESI. Entonces después queda librado a la posibilidad que tiene cada profesor referente de socializar todo ese material. Y no hay espacios de tiempo real para socializar con los compañeros. Es un tiempo que uno puede disponer de manera ad honorem, y también ocupando espacios y tiempos personales para poder socializar la materia. Además tampoco hay una auditoría ni un seguimiento de la ESI, ¿no es cierto? Más que, vuelvo a decir, Maribel, tenés que mutear el celu, ¿puede ser? ¿Qué tengo que hacer qué? ¿Se te escucha? A ver, Mutearlo, me parece. ahí voy. Ahora sí. Vuelvo a retomar entonces. Que no hay me parece auditoría, que ¿sí? falta auditoría, seguimiento, porque no hay espacios para sociabilizar todo este material que recibimos en algún momento. Y queda como medio al libre albedrío quien lo quiera aplicar o no, ¿no es cierto? Sí. Nosotros, en particular en esta escuela, tenemos una conducción que alienta la ESI a lo largo de todo el año, no solamente en la semana de ESI, sino a lo largo de todo el año. Está dentro de la planificación el contenido que hayamos elegido en ese primer mes de trabajo con los estudiantes. Es cierto que no en todas las escuelas te lo piden, pero recae en el docente la responsabilidad de aplicar esta ley. Yo recién cuando vos mencionaste, acá muestro el diseño curricular, ¿sí?, de la ley 26.150, y este diseño tiene los contenidos de todos los niveles, de inicial, primaria, secundario, ¿sí? Yo considero que pasó el tiempo y además con esa determinación de contenidos y de lineamientos y de ejes, ya tenemos todos los, por lo menos formalmente para los contenidos, un programa de estudio por nivel tenemos. Lo que sí me parece que, bueno, que para dar ESI cada clase tiene que ser un encuentro, y que de ese encuentro o de nuestras primeras clases de la cursada, de ese mismo diagnóstico que sacamos los saberes que han adquirido anteriormente, podemos sacar los posibles temas latentes que traen el grupo, en la dinámica de grupo, ¿no es cierto? Especialmente en lo que tiene que ver temas de vínculos y relación y afectividad, que son los más básicos, que son los que yo veo en los primeros años, que tengo hace más de 7 años, primeros años. Aprovecho esas dinámicas y ahí ya uno entra y ya sabemos, porque según cómo se distribuyen en el espacio, ya sabemos qué tipos de problemas vamos a tener. Y si todos los años tuviéramos ese, y especialmente, ya que al primer año se le hace una semana de recibimiento, está una semana a solas con los directivos, todos los primeros, conociendo la institución, ampliando la explicación de cada área, es el momento justo, inexcusable para mí, en que ahí mismo se presente, se hagan las reuniones de padre, y es más, los profes también tendríamos que estar, y a veces en la primera semana solamente el director quiere hablar con los profes. Es un poco feo lo que estoy diciendo, pero
no debe ser muy alejado de lo que pasa en algunas otras instituciones, me parece, ¿no es cierto? Primer año... Puede ser, hay de todo como en todas las instituciones de todas las profesiones, me parece. A mí me gustaría compartir los temas que aparecen en los módulos del año 2010 y 2012, que de alguna manera digamos, legitiman algunas temáticas. Aparecen en el diseño, que son prescriptivas y puede tomarla cualquier docente, inclusive algún padre si quiere hacerlo también. Hay una guía institucional de educación integral con orientaciones didácticas, también mucho material para socializar con las familias. Algunas temáticas que se van a abordar desde la ESI para que nadie caiga en ese miedo terrible de qué van a hablar, qué le van a decir a mi hijo. Bueno, las temáticas son vínculos violentos en parejas adolescentes, discriminación y diversidad sexual, trata de personas, Sí. Embarazo y adolescencias, infecciones de transmisión sexual, HIV-Sida, violencia y maltrato, vulneración de derechos y abuso sexual en la adolescencia. Y ahí mismo Estos son también, algunos de los temas. claro, Estos son algunos de los temas que se abordan desde la ESI, ¿no es cierto? Tal cual. Y se asuma lo último, que fue lo último que se actualizó justo en el punto del abuso y del acoso, todo lo que tiene que ver con el ciberacoso, el grooming, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver con seguridad de la identidad en los espacios virtuales. Así también los chicos aprenden a usar sus perfiles y la seguridad que cada una de sus cuentas tienen que tener, sus cuentas en redes me refiero. Bueno, ese tema en particular, Mirta, yo creo que a nosotros nos tendrían que capacitar en ese tema, porque muchos adultos desconocemos cómo protegernos. Sí, no, yo me enteré, creo que hice un curso virtual, una capacitación creo que del Infod, 2 años atrás, donde me enseñaban a que revisemos todos nuestros perfiles de las redes. No recuerdo bien el nombre, pero yo quedé maravillada porque empecé a mirar mis cosas, porque de verdad no tenía conciencia. Y dije, ay, esto es tan importante y estamos todos tan expuestos. Y sí, esto hay que hacerlo mucho más masivo, totalmente. Sí, sí, totalmente. Chicas, el tema de los noviazgos, las relaciones. si Sí, nos Eva. quedan 1 minuto, si quieren redondear o si no, hacemos otro video para terminar, como ustedes me digan. No, redondeamos acá las experiencias. Bueno. Tenemos tantas ricas experiencias de nuestras compañeras, han expresado tan completamente todas las focalizaciones, que de ninguna manera fue reduccionistas ni biologistas, todas fueron más bien sociales, culturales. La primer cita del PowerPoint, donde vos explicaste bien qué es la sexualidad, ya nos abre todo el panorama acerca de el gran aporte que podemos hacer con la ESI en la escuela.